Bienvenido, don Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Lo hemos invitado en el día de hoy. ¿Usted sabe por qué? Queremos que nos ayude a entender el discurso del presidente ayer ante la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su balance? Ante todo, buenos días, Ana Mitila, Adalberto. La verdad es que uno siente que es la repetición de un escenario en el cual el presidente cree que su rol es ir a pintarnos un país de fantasía o un país donde viven 2 o 3 turpenes del PLD que está muy distante del país en el que viven la inmensa mayoría de los dominicanos. Y entonces hay un divorcio entre ese país que nos dibuja el presidente y el país y las necesidades que tienen las grandes mayorías. Como ya se ha reiterado, una ausencia notable de ese discurso es ninguna alusión al tema de la corrupción y la transparencia. Sobre todo porque ese es uno de los problemas graves, profundos, que enfrenta esta sociedad, precisamente en los gobiernos del PLD. Este es el país de Odebrecht, donde precisamente está en curso el conocimiento de un expediente que el Procurador General de la República armó un expediente para excluir a grandes responsables de esos sobornos. Pero este es el país de los tucanos. Este es el país donde se vendió un barrio con las personas dentro. Este es el país del desastre, de la onza, donde se llegó al crimen, donde la corrupción se vinculó a acciones criminales que incluyeron la muerte de un abogado. Entonces, en este país, el tema de la lucha contra la corrupción y la lucha por una administración transparente es un problema central. Y precisamente no hay una sola señal, no hay un solo indicio de que eso sea una preocupación, ni que haya una medida, ni que haya una estrategia para enfrentar el tema de la corrupción. Y eso entonces se vincula a otro aspecto, que es también de mucha trascendencia para la sociedad. Somos muchos y muchas las que tenemos preocupaciones por el tema del irresponsable endeudamiento público, que precisamente tiene su origen, o una de sus causas es el gran despilfarro, la corrupción, el déficit que esto origina anualmente y que se está cubriendo con endeudamiento público. Entonces es otro gran ausente del discurso. ¿Qué está pasando en términos presupuestarios, en términos fiscal, en la República Dominicana? ¿Cómo esto está impactando? Eso era un tema de mucha pertinencia, que es necesario que un presidente de la República en su rendición de cuentas nos dé. ¿Y a qué usted atribuye que no hablara de esos temas? Bueno, es que no tiene respuesta. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día una deuda pública que está por encima de los 42.000 millones de dólares. Este es el periodo, el periodo de Danilo Medina, es el periodo donde ha habido un aceleramiento mayor del endeudamiento público. 42.000 millones de dólares, estamos hablando de algo más de 51% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Pero estamos hablando de que este año, para financiar ese presupuesto, el Estado va a invertir, o mejor dicho, el Estado va a pagar en servicio de la deuda 231.000 millones de pesos.
Más que el presupuesto de salud. Pero mucho más. De educación, de salud y mucho educación. Más. O sea, es la principal partida presupuestaria. Sí. Entonces, estamos en un círculo vicioso porque tomamos deudas para pagar deudas. Y además de eso, todos los años lo que vemos es que esto se incrementa y no hay una respuesta. Y ese déficit fiscal que se cubre con deuda tiene su origen y tiene mucho que ver con lo primero, es decir, con la corrupción, que se evalúa en los organismos internacionales, de corrupción y despilfarro, en un 3.8 del PIB. Así lo han evaluado, que representa más de 170.000 millones de pesos. Entonces, precisamente, ese tema de corrupción, de déficit, se cubre con el tema de endeudamiento público, hipotecando el presente y el futuro del país. La otra cuestión que también llama la atención es que el gobierno, una vez más, el presidente Medina, no muestra una estrategia efectiva, real, coherente, para enfrentar uno de los problemas que más afecta a la sociedad, que es el tema de la delincuencia y de la criminalidad. El 911, que es una medida positiva, no es una estrategia contra la delincuencia, porque el 911 actúa, es una reacción, no implica la prevención. Cuando llamamos al 911 es porque ya ocurrió el hecho cumplido. Porque ya es el crimen. Entonces, lo que la sociedad aspira es una estrategia contra el delito y la delincuencia, de prevención, de evitar el impacto, el daño que causa en una familia, en una persona, los actos de violencia, los actos de la criminalidad. Es más, ayer mismo, creo que por aquí se anunció que terminando el discurso donde el presidente habla de manera irreal, porque no es verdad que ha bajado la criminalidad de un 24 a un 10%, eso implicaría que se ha reducido en más de un 150%, y eso no es la realidad. Eso no es la realidad, eso es un dato falso. Ayer mismo, terminando el discurso, precisamente 3 asaltantes fueron a una vivienda donde estaban celebrando y habían unas 35 personas y la asaltaron. Es decir, ese es el mejor mentiz en los hechos, en la realidad, sí, de la desconexión que hay entre ese discurso y lo que está pasando en el país. Y otra cuestión que es también llamativa es la ausencia en su discurso de una estrategia para fortalecer la institucionalidad democrática, que es uno de los graves problemas que tenemos. Nosotros no tenemos una justicia independiente, nosotros no tenemos un ministerio público independiente, una cámara de cuentas independiente, altas cortes independientes. Lo que tenemos es instituciones secuestradas, una democracia secuestrada por un partido, por un comité político. Entonces, el país necesita, en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, en materia de transparencia, en materia del endeudamiento público, en materia de seguridad pública, en lo que tiene que ver con la institucionalidad, propuestas, estrategias. Si no puede por lo menos rendir cuentas porque no ha hecho nada en esa materia, por lo menos que ofrezca un panorama de cambio en cada uno de esos puntos. El presidente dio señales, a juicio de muchos intérpretes de su discurso, pues no lo hizo explícitamente, de que pretende seguir en el poder y buscaría una tercera repostulación. ¿Qué piensa sobre eso? Ese es el tono del discurso, está en esa sintonía. Es decir, es un discurso... ¿Y qué pasaría si el presidente intenta eso? Un discurso fantasioso, pero que además anuncia una ejecutoria que evidentemente no es de alguien que esté a un año de entregar el poder. Lo que estaríamos ante ese presagio y ante esas evidencias es ante una gran crisis de gobernabilidad. La sociedad dominicana ha dado muestra de que rechaza
el proyecto reeleccionista, que la gente no se identifica con una nueva modificación de la Constitución para que continúe el presidente Danilo Medina y para que continúe el PLD en el gobierno. Y sobre todo porque hay la claridad, la percepción, pero también la evidencia de que cualquier proyecto reeleccionista se montaría sobre la base de comprar legisladores, de forzar la modificación de la Constitución en función de este proyecto personalista. Y eso entonces produce un grave rechazo. Y eso evidentemente va a producir una crisis de gobernabilidad. Pero el presidente está dando muestra de su capacidad de persuasión y muchas artes. Persuasión se escribe con signo de peso. Bueno, mire el caso, por ejemplo, de un conocido, el exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, conocido como uno de los hombres del entorno del expresidente Leonel Fernández. Mire cómo ahora se volteó la tortilla. Entonces, todas esas instituciones empresariales, por ejemplo, que se han mostrado renuentes a aceptar una reelección, ¿usted no cree en esa capacidad del presidente que usando sus artes, de las artes que puede tener el que controla el Estado, pueda apaciguar cualquier voluntad de enfrentar la reelección? No es la capacidad del presidente, es la debilidad de las convicciones democráticas de esas personas, tanto en el empresariado como también en la dirección de esos partidos. Son sujetos, personas que responden más al interés de coyuntura y no tienen una visión de mediano ni largo plazo. Bueno, para proteger sus intereses, de protección de sus intereses. De eso se trata. Anteponen sus intereses personales y de coyuntura a lo que son los intereses de la nación y de la república, a los intereses de una perspectiva. ¿Qué significa incluso para el empresariado? ¿Y qué significa para los hombres y mujeres de este país que el presidente se embarque en un nuevo proyecto reeleccionista en términos de lo que será la institucionalidad democrática de este país? Entonces, con un poquito... Usted habla de crisis de gobernabilidad. Con un poquito de sentido común, de patriotismo, de convicciones democráticas, es para rechazar eso. ¿Por qué es que esto daría lugar a una crisis de gobernabilidad? En primer lugar, porque ¿qué repercusiones tendría eso? Sería sobre la base de pisotear la Constitución. Es decir, una vez más, alguien que está ejerciendo la presidencia de la República, haciendo presión y comprando legisladores, modifica la Constitución para su propio beneficio. Pero además, todo lo que supondría en el aparato del Estado el proyecto reeleccionista. Estaríamos hablando de cómo entonces los ministerios y todas las instancias de poder del gobierno se convertirían en comité de base en función de ese mismo proyecto, Es decir, nosotros tendríamos de nuevo un retroceso en términos de institucionalidad, de la ya muy precaria institucionalidad que hay en este país. Y finalmente, todos conocemos, porque hemos tenido mucha experiencia sobre eso, todo lo que implica un presidente gobernando, evidentemente, y al mismo tiempo impulsando su propia candidatura. Pero eso significa una crisis de gobernabilidad. Ahora, eso implicará entonces cómo habrá una reacción de todos los sectores que en este país, de una u otra manera, tenemos una identidad, no solamente con la democracia, sino también que aspiramos a producir un cambio democrático en la República Dominicana. Y eso evidentemente va a tener un impacto y va a implicar que los caminos institucionales se estarán cerrando. Porque si algo tiene característico la reelección, es que precisamente
aplasta la institucionalidad. Y cuando la institucionalidad, los mecanismos institucionales de la democracia no funcionan, entonces no tenemos otra alternativa que no sea entonces movilizar la conciencia ciudadana. El presidente Medina insiste en procurar un tercer periodo y logra, de la manera que se logra en República Dominicana, modificar la Constitución de la República. ¿Le sería fácil llegar al poder? O sea, lograr que el voto popular también avale. Lo que todo, incluso las propias encuestas revelan, es que hay un gran rechazo a ese proyecto reeleccionista. Sí. Pero además lo percibimos. Sí. Y además de eso, eso implicaría una gran provocación y un gran reto para todos los sectores esas mismas encuestas que recogen la opinión de la gente también señalan que las alternativas no están claras para la mayoría de las personas. La alternativa de cambio me refiero, porque hasta ahora no ha logrado, hay un descontento en la sociedad dominicana que nadie puede ocultar ya, y proviene de distintos sectores, tanto populares como empresariales inclusive, y hay mucho temor de una tercera reelección, por lo que eso implica, como usted ha dicho, de poner en riesgo inclusive la gobernabilidad en el país. Sin embargo, la alternativa, ¿cómo construir la alternativa? Usted representa un partido político, pero hay muchos otros partidos políticos. ¿Hay posibilidad de que se construya con alianza, sin alianza? Yo no sé, pero se construye una alternativa frente a un gobierno que tiene fuerza. El proceso está abierto. Yo en estos casos siempre reitero que el punto de ebullición es del 99 grados a cuando llega a 100 grados. Es decir, hay un punto de ebullición. El agua viene a 1 grado, a 10 grados, a 25, a 50 grados, a 75 y no hierve. Pero hay un punto, un solo punto. Que hierve. Que hierve. Es decir, así mismo. Pero claro, ese 99% en que se ha ido templando, se ha ido calentando esa agua, es las condiciones que permite que pase del 99 al 100 y entonces haya la ebullición. Así mismo pasa en los procesos sociales. Aquí se ha venido acumulando muchos factores y uno de esos factores es, hay un hartazgo del gobierno del PLD, de que el PLD continúa. Es un clamor en muchos sectores y en la sociedad, no más PLD. Sí. Ahora, y por todo lo que ha supuesto casi 20 años de gobierno de este partido, estamos prácticamente en una dictadura de partido. Ahora bien, ese hartazgo, que es las condiciones que no le han sido capaces de darle respuesta a la gran demanda, crea un caldo de cultivo propicio. Y ese punto de ebullición posiblemente sea que pudiera conllevar el proyecto reeleccionista, pudiera pasar la propia situación a ese punto de ebullición, porque ya eso implicaría la consolidación de la dictadura de este partido y cómo este partido no solamente es corrupto y se ha apropiado de los recursos públicos, sino también que se ha apropiado de los propios poderes, se apropia de los poderes para su reproducción en el Estado. Sí, a propósito de las omisiones del discurso de Danilo Medina, de su no compromiso con la transparencia, bueno, ni siquiera mencionó pero esa palabra está ausente totalmente del discurso y eso, justamente en estos días ha salido a relucir el papel del Partido de la Liberación Dominicana a juzgar en la corrupción y en el lavado de activos y todo eso, a juzgar por los testimonios del ingeniero Víctor Díaz Rúa y su mención de cómo sus cuentas eran también del Partido de la Liberación Dominicana, y también él ha mencionado a Temístocles Montaz en ese sentido. Que confesó. ¿Qué le confesó? Que confesó. Que lo confesó en una carta pública. Sí, exactamente. Además. Bueno, eso lo evidencia de cómo primero se ha manejado este partido.
en la utilización de los recursos del Estado y también cómo ese partido ha sido, sus candidatos se han apoyado en la corrupción. Pero también pone de manifiesto la gran debilidad institucional. Es decir, ¿qué explicación tiene que en el caso Odebrecht no esté precisamente en el banquillo de los acusados, que ya no existe, pero digamos simbólicamente, no sea uno de los imputados o no sean imputados personajes que es evidente que participaron de esos sobornos o que fueron parte de esa trama? Es decir, ¿cómo es posible que habiendo admitido Temístocles Montage haber recibido recursos para las campañas del 8, del 12, del 10, del 12, ¿cómo es posible que se le haya excluido del expediente? ¿Cómo es posible que el propio Partido de la Liberación Dominicana no esté también respondiendo dentro de ese propio expediente? ¿Cómo es posible que Reinaldo Pared, sí, que aprobó 26 de los contratos, sí, si Andrés Bautista está siendo encartado, ¿cómo es posible que Abel Martínez no esté también en ese expediente? ¿Cómo es posible que Danilo Medina no esté en el expediente y Leonel Fernández? Los gobiernos de Leonel Fernández fue donde se aprobaron más contratos de Odebrecht y además donde aparecen 3 contratos de los contratos más sobrevaluados de toda América Latina. ¿Cómo es posible que el procurador solamente investigara en ese expediente hasta el 2012, las obras del 2012, cuando la propia empresa delincuente admitió en su declaración que los sobornos se produjeron de 2001 al 2014? ¿Cómo es posible que se haya excluido a Punta Catalina de ese expediente? ¿Cómo es posible que se haya excluido el financiamiento de las campañas electorales de Danilo Medina y de todas las campañas electorales del PLD? Sí, entonces, todo eso nos revela que estamos ante un montaje, un expediente que es un montaje, que está más diseñado para distraer y sobre todo para excluir de responsabilidades a quienes participaron, y entonces también revela cómo es un ministerio público secuestrado. No hay esperanza de que haya justicia, volver, y cómo tenemos una gran debilidad. Hay tantas cosas que discutir con usted de institucionalidad. Pero yo quisiera volver al tema de las alternativas. Dentro de un año tenemos elecciones en la República Dominicana, incluyendo elecciones presidenciales, legislativas y municipales, elecciones generales. Algunos plantean que la disyuntiva se presenta si permanece el PLD en el poder o si llega otra fuerza al poder. Y la posibilidad de otra fuerza, no se puede hablar de una fuerza, sino varias fuerzas unidas tal vez. ¿Hay esa posibilidad? ¿Hay la posibilidad de un frente anti-PLD, digamos, anticontinuismo? Nosotros hemos planteado de manera pública y clara la necesidad de una gran coalición de partidos, y no solamente de partidos, sino del movimiento social, del movimiento comunitario, de ciudadanos que se manifiestan de manera independiente. Entonces, eso es un planteamiento no solamente hecho, sino reiterado. Y además, lo digo una vez más, es el camino. No hay salida individual en esta coyuntura. Tiene que haber una gran coalición, pero tiene que ser, insisto, una coalición para sacar el PLD, pero para hacer el cambio democrático. Porque lo que la sociedad dominicana aspira no es simplemente que saquemos al PLD. Es que lo saquemos, pero es para cambiar, hacer las reformas, hacer la transformación. ¿Se han dado algunos pasos en ese sentido? Bueno, nosotros hemos hecho la propuesta, hemos insistido en ello, hemos buscado el concurso de otras fuerzas políticas y de sectores sociales, se han hecho reuniones, todo esto ha estado muy sesgado. Esa posibilidad todo esto ahora ha estado muy sesgado por una ley antipartidos que se ha elaborado. Incluso uno de los aspectos que cercenó todo el esfuerzo unitario fue precisamente el apoyo que le dio el PRM al proyecto de la facción de Danilo de la ley de partidos.
prefirió hacer esa alianza y eso le ha hecho un daño terrible a un esfuerzo unitario que se venía construyendo. Y lo tengo que reiterar, porque precisamente si algo debe caracterizar a este esfuerzo de coalición es que seamos capaces de respetarnos entre nosotros mismos. Pero hay posibilidades de retomar un camino unitario con el PRM, por ejemplo. Por ejemplo, lo primero que tiene que asumir el PRM es autocríticamente su conducta. Lo ha hecho 2 veces. Lo hizo con la ley de partidos y lo hizo con el régimen electoral. Sobre todo, ha permitido que el chantaje del PLD se le imponga. Bueno, es mejor algo que nada. No, nosotros no tenemos como fuerzas de la oposición dejarnos chantajear y pisotear, ni por precisamente la facción y por un partido que solo se mueve en función de continuar en el poder. Cuando aprueba esa ley de partido y cuando aprueba la ley del régimen electoral, nadie se lleva engaño. El PLD está diseñando también parte de su estrategia de continuidad en el poder. Entonces no podemos ceder ante su presión. Eso es precisamente uno de los roles que tenemos que jugar como oposición. No importa, que pueda haber algunas ventajas, pero al final el saldo es negativo. Entonces, parte del problema para poder consolidar esa coalición es que las partes, el primer compromiso es ser capaces de respetar los acuerdos, ser capaces de respetar los compromisos. No puede haber una coalición que se considere y se crea que es simplemente la adhesión a una candidatura. No, la posibilidad de una coalición en este país tiene mucho que ver con compromisos de cara a los que son las grandes aspiraciones. Sí, compromisos de principios. A la sociedad. Eso que estamos hablando. El problema de la transparencia y la corrupción, el problema de la institucionalidad democrática, el problema de la inseguridad pública, el problema del endeudamiento público, el problema del modelo económico donde hay crecimiento todos los años y lo que hay es una mayor concentración de la riqueza y una reproducción de la pobreza y de la desigualdad. Ese modelo económico no tiene futuro. Entonces tiene que haber compromiso para cambiar esas cosas. No se trata de sacar al PLD para repetir lo mismo, el mismo modelo, ni las mismas prácticas. Entonces, por eso, el primer compromiso para una coalición es que seamos capaces de respetarnos y de respetar los compromisos. Y entonces podremos presentarle a este país una puerta de salida, una salida democrática, viable, posible, que es lo que la sociedad está aspirando. Sí. Bueno, se nos terminó el tiempo, ya tenemos a don Guillermo Carán por ahí. Hoy es el día de los Guillermos. Sí, el día de los Guillermos, ciertamente. Guillermo Moreno, Guillermo Carán. Sí, muchísimas gracias, doctor, por darnos un punto de vista. Siempre es interesantísimo hablar con usted. Sí.